Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos a la predicación vespertina. Les damos la bienvenida a cada hermano, cada integrante que formamos la Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca. Les damos la bienvenida a los hermanos de casa, a los hermanos que nos acompañan y amigos en otros lugares y que se unen con nosotros para la predicación en esta tarde. Seamos bienvenidos, hermanos, y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio, nuestro recorrido por el libro de Hechos. Vamos a iniciar, hermanos, pidiendo a Dios en oración, hermanos, que Él hable a nuestros corazones. Así que les invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos. Vamos a hablar con Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por concedernos el existir, por concedernos este día, por concedernos tu palabra. Vamos a meditar en ella, Señor, nuevamente, y te rogamos que seas tú quien hable a cada uno de nuestros corazones. Nos enseñes, nos guíes, Padre Santo, y que podamos, Padre, entender tu palabra, tomar ejemplo y vivir en tu voluntad. Así que gracias te damos por este tiempo, Señor, y por cada vida presente en esta reunión, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar la sección que nos corresponde ahora. Hechos capítulo 12, Hechos de los Apóstoles capítulo 12, y vamos a leer versículos 1 al 5. Hechos 12, versículo 1 al 5. Todos juntos, hermanos, fuerte, en voz alta, por favor, dice la palabra de nuestro Señor, dice así. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que eso después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Encontramos algo interesante, hermanos. Mientras veíamos hace 8 días lo que empezó a ocurrir en Asia Menor, en la iglesia, hermanos, de Antioquía, los cristianos comenzaron a expandirse, a crecer las iglesias. Entonces Bernabé es llamado, o mejor dicho, enviado por parte de los apóstoles en Jerusalén para ir a visitar Antioquía. Llegando en Antioquía, lo que hizo fue darle gracias a Dios por la cantidad de cristianos gentiles que había ahí. No había prosélitos del judaísmo, había cristianos. Y entonces él se dirige a Tarso, invita a Saulo a trabajar con él y comienzan a trabajar ahí, hermanos, en la iglesia. Durante este tiempo, en Jerusalén no cesan, hermanos, las dificultades. Sin embargo, algo que nos enseña mucho este pasaje es la importancia de la fidelidad y la oración. Dice el versículo 1: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este Herodes, hermanos, viene siendo Herodes Agripa primero. Era nieto de Herodes el Grande. Cuando nace Jesús, ¿se acuerdan? El que estaba ahí gobernando, que a final de cuentas era un rey títere de Roma, era Herodes el Grande. Bueno, pues su nieto, Herodes Agripa, es el que está aquí. Es el que está al mando de toda esta región. Y lo interesante, hermanos, es que lo que buscaba él, incluso la historia universal data de él, es que lo que buscaba era congraciarse con los judíos. Quedar bien con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque esto le daba a él popularidad, porque esto le daba a él credibilidad ante el pueblo judío. Y en ese momento, hermanos, pues cuando la iglesia cristiana comienza a surgir, comienza a nacer en el corazón de este lugar y es llevado a todos los lugares del mundo, él tiene una gran idea: seguir ganando popularidad entre el pueblo judío de una forma especial. Y va en contra de aquellos a los que el pueblo judío no quería. Y no va, hermanos, directamente contra cualquier cristiano. No va contra cualquier miembro de la iglesia. Va directamente con aquellos
que estuvieron con Jesús. Y entonces, hermanos, él decide hacer algo terrible para ganarse el favor del pueblo judío. Dice el versículo 2, echó a algunos, el versículo 1 de la iglesia para matarles. Y nos dice quién, versículo 2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquellos a los que el Señor Jesús apodó los Boanerges, ¿se acuerda? Los hijos del trueno. Él era uno de esos dos que llegaron con Jesús y le dijeron, concédenos estar en tu reino, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y la mamá pidiéndole esto a Jesús. Y Jesús les hace saber que iban a tomar la misma copa que ellos, que iban a tomar la misma copa que él, que iban a seguir la misma senda, hermanos, de el martirio. No sé qué pasaría en la mente de Jacobo. Sin embargo, algo que sí está presente, hermanos, es que hubo una causa para ser apresado. Hubo una causa para perder la vida. Hubo una causa para ser ejecutado. ¿Y sabe cuál fue? Ser cristiano. Ese fue el costo, ese fue el precio. Que él se atreviera a decir, voy a estar, voy a continuar, voy a seguir y no voy a negar. Así que toda la gente sabía que Jacobo era discípulo de Jesús. Toda la gente sabía que Jacobo, hermano de Juan, había estado con Jesús y que ahora era de los líderes que estaban ante el grupo de los seguidores. Y entonces, hermanos, lo que hace Jacobo es aceptar lo que seguía. Y dice que mató a espada. Cuando dice eso, hermanos, es que los decapitaban, los ponían en manos en un bloque de madera para reposar la cabeza. Y es en ese momento, hermanos, donde la guardia, los que ejecutaban precisamente el verdugo, sacaban una espada muy afilada y les cortaban la cabeza. Así que Jacobo, hermanos, entrega su vida. Fue fiel hasta el final. No se retractó, no negó, no se avergonzó. Su causa, su culpa, la razón por la cual es apresado es ser cristiano. Y hermanos, cuando nosotros estamos aquí, estamos bien, tenemos un país donde podemos llevar una Biblia abiertamente, tener un lugar donde reunirnos, ocupar las redes sociales para predicar a Jesucristo, para escuchar una predicación. No atesoramos eso. Y nadie nos está señalando y culpando y metiendo en prisión por ser cristianos. Y no lo valoramos, no lo atesoramos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos dado testimonio? Nuestra vida le dice a las personas con las que nos rodeamos, soy cristiano y no me avergüenzo. Voy a serle fiel al Señor. Ah, eres muy religioso. No, no soy religioso, soy cristiano. Y como tal, hermanos, escuchen, vamos a vivir como cristianos. ¿Cómo es su relación con sus vecinos? ¿Cómo es su relación con las personas que trabajan con usted? No estamos diciendo, hermanos, que por ser cristianos nos van a aplaudir, pero ellos pueden constatar de nuestra actitud que somos honestos, que somos transparentes, que somos confiables, que somos leales, que somos buenas personas. Por una simple razón, somos cristianos. El Evangelio de Jesucristo está aquí y pueden constatarlo. Qué sorpresa es cuando preguntamos a alguien, oye, ¿lo conoces? ¿Conoces a esta persona, a este señor, a esta señora? Sí, pero cuidado porque son bien malos. Y resulta que son cristianos. Ya ni qué decir. Jacobo, hermanos, obtuvo una victoria increíble. Entregar su vida por su fe.
Dice, hermanos, el libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, en la segunda parte cristiana, cuando llegan a la feria de las vanidades, y entonces un paladín que iba con ellos, Gran Corazón se llamaba, los hace pasar por un punto específico en la feria de las vanidades y les dice, en este lugar preciso fue donde quemaron vivo a Fiel, el amigo del peregrino. A lo que Cristiana con sus hijos y la vecina que le seguía dijeron, ¿ese es el costo por seguir a Jesús? Y Gran Corazón les dice, no hay mayor privilegio para un mortal que morir por su Señor. A nosotros, hermanos, ya no nos cuesta eso. Y creo que por eso poco valoramos el poder tener un santuario donde reunirnos. Poco valoramos, hermanos, el tener una Biblia en casa. Poco valoramos el asistir al culto, porque no tenemos ese riesgo. Cuando inició la pandemia, todos decíamos, ojalá pudiéramos reunirnos. Bueno, ya estamos. ¿Dónde estamos ahora? Dice el versículo 3. Y viendo que esto había agradado, mire quién, a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Esta fiesta, hermanos, tardaba una semana después de la Pascua. Así que cuando más judíos había en la ciudad, judíos que venían de otros lados, judíos que venían para las fiestas, allí estaban. Así que era un momento excelente para que él dijera, miren judíos, yo estoy con ustedes, yo estoy por ustedes y yo quiero lo mejor para ustedes. Parecía partido político. Y lo que hace entonces, hermanos, es mandar a Pedro a la prisión. Llámate a uno de los del círculo cerrado de Jesús. Así que voy por el otro. Y entonces toma al apóstol Pedro y lo meten a la cárcel. ¿Cuál fue el delito también? Ser seguidor de Jesucristo. Dice el versículo 4, mire, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pretendía hacer lo mismo que habían hecho antes, sacarlo al pueblo y que el pueblo decida lo que se va a hacer con Pedro. Pero antes lo puso bajo una guardia especial. 4 grupos de 4 soldados. ¿Cómo era esto, hermanos? Se iban turnando estos 4 grupos. Y cada grupo tenía 2 soldados. Pedro estaba, hermanos, esposado con grillos en una mano a un soldado romano, la otra mano a otro soldado romano, hasta el fondo de la celda, y la puerta estaba custodiada por 2 centinelas más. Así que Pedro no tenía escapatoria. ¿Por qué lo hacía? Porque estaba tratándolo como se merecía, por haberle dado la espalda al judaísmo, y la gente estaba contenta. Él quería más popularidad. Sin embargo, hermanos, el mismo costo que tenía ahora, hermanos, Pedro que enfrentar. Tal vez en su mente sí pasaba lo que acababa de ocurrir. Acaban de matar a Jacobo. Acabamos de perder a Jacobo aquí en la tierra. Y ahora se llevan a Pedro. ¿Qué va a pasar? Hermanos, y esto es interesante, porque no estamos exentos de ninguna dificultad. Pero lo interesante, hermanos, es ver cuánta fidelidad puede hallar el Señor en su iglesia. Porque cuando no hay peligro, todos somos cristianos. Porque cuando no hay señalamiento, todos somos cristianos. Porque cuando no hay burla, todos somos cristianos. Pero cuando empiezan a señalar, empiezan a burlar, empiezan a argumentar en contra, empiezan a amenazar, ¿qué es lo que hacemos? Podemos, hermanos, dar testimonio. Y no se trata, hermanos, de que se ponga usted un letrero grandote con luces diciéndole a todos, mírenme, soy cristiano.
Se trata de que la gente se dé cuenta de que usted y yo somos cristianos por nuestra conducta. Deje que Dios guíe las circunstancias. Y si Dios permite lo que ocurrió con Jacobo y Pedro, entonces demos gloria a su nombre. Significa que estamos haciendo algo que ha detonado un botoncito y todos se dieron cuenta que somos cristianos. Vivamos para el Señor. Así que llevaron a Pedro a prisión y lo pusieron, hermanos, como si fuera un delincuente peligroso, un asesino. Y el versículo 5 es precioso. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Al principio le dije que íbamos a aprender dos cosas aquí. Número 1, fidelidad. No puedo, no quiero, ni pienso negar el Evangelio de Jesucristo. No voy a negar a mi Salvador. Y segundo, no deje de orar. No deje de orar. Tenemos un Dios que hace milagros. Tenemos un Dios poderoso. ¿Y sabe qué? Tenemos un Dios que nos escucha. Así que tenemos razones para orar. Cuando la aflicción llegue, haga oración. Cuando la alegría llegue, haga oración. Cuando las cosas se pongan difíciles, permanezca fiel. Necesitamos, hermanos, nosotros ánimo, ejemplo, compañerismo así. Dios no nos necesita, pero nosotros sí necesitamos a Dios. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, es el ejemplo grande de Jacobo para decir: voy a morir por mi Señor, no voy a negar. ¿Eres culpable de ser cristiano? Lo soy. ¿Eres culpable de llevar una Biblia en tu brazo? Lo soy. ¿Eres culpable de serle fiel en tu casa? Lo soy. ¿Eres culpable de decir Jesucristo es mi Señor? Lo soy. Entonces, hermanos, estemos dispuestos hasta lo último. Si el Señor Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz por mí, entonces yo estoy dispuesto a serle fiel. De eso se trata. Y entonces llega la situación con Pedro: te vamos a privar de tu libertad, te vamos a poner custodia para que veas que no tienes escapatoria y todo se te viene abajo. ¿Y sabe qué? Voy a seguir. ¿Por qué? Porque hay un grupo de gente que me ama y que no ha dejado de orar por mí. Esa es la iglesia, es la bendición del corazón de la iglesia. Así que dos cosas que nos deja este pasaje. Vamos a seguir siendo fieles, mi hermano. Vamos a seguir siendo fieles. Vamos a buscar involucrarnos. Vamos a buscar participar, servir y trabajar. El Señor es digno del servicio que nosotros le demos. Y segundo, vamos a orar. No deje de orar por la iglesia. No deje de orar por los hermanos, pero tengámoslo presente. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que aprender a atesorar todo lo que el Señor nos da. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Tu bondad, tu misericordia son infinitas. El corazón que tienes, Padre, es tan inmenso que nos abarca aún a nosotros. Gracias, Señor, porque tú diste bendición y recompensa a lo que vivió Jacobo. Porque estamos convencidos que Él está contigo. Gracias, Señor, por permitir que Pedro pasara esta circunstancia. Porque nos enseñas que nosotros tampoco estamos exentos de dificultades. Ahora enséñanos a tomar ejemplo de una vida firme, una vida fiel, una vida de oración. Padre, las circunstancias por las que está cruzando la tierra lo ameritan.
Ameritan gente que tome en alto el Evangelio, que quiera vivir el Evangelio y que quiera dar testimonio de Jesucristo, dejándose usar por el Espíritu Santo. Hace falta gente que no deje de orar. Así que estamos en tus manos, mi Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos y te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, deseamos que el Señor le conceda una semana en bendiciones abundantes, pero también, como decimos siempre, con la oportunidad de demostrar lo que acabamos de escuchar: fidelidad y oración. No se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.